Vamos a pasar a calcular el voltaje de salida en corriente alterna. El voltaje de salida lo vamos a dar como menos la resistencia de colector 2 que multiplica a beta 2 por la corriente de base 2. La corriente de base 2 la podemos expresar como la resistencia de colector 1 que multiplica beta 1 por la corriente de base 1 entre la resistencia de colector 1 más beta 2 por la resistencia de emisor 2, perdón, la resistencia E2, ahora sí, más la resistencia de emisor 2 que multiplica a beta 2 más 1. El voltaje de entrada, de entrada lo vamos a expresar con la siguiente fórmula. Voltaje de entrada es igual a beta 1 por RE1 más la resistencia de emisor 1 que multiplica a beta 1 más 1. Y todo eso multiplicado por la corriente de base 1. Permítame. Muy bien. ¿De dónde viene esto? Resulta que utilizando el modelo RE para sacar el circuito equivalente de corriente alterna, nuestro circuito en cascada se ve de esta manera. Ok. De aquí a aquí. Vendría siendo mi voltaje de entrada. Esto es RB. Muy bien, aquí sería beta 1 por la corriente de base 1. Aquí es beta 1 por RE1, la resistencia de estructura del emisor. Después aquí tenemos lo que es RC1. De ahí viene conectado desde este punto a la base del otro transistor. Y aquí me falta la resistencia de emisor. Esto es beta 2 por RE2. Aquí es beta 2 por la corriente de base 2. Aquí tenemos RC2. Y esta es RE2. Muy bien, de este circuito analizamos la parte del circuito de entrada y salida. Aquí me falta ponerle RE1. Muy bien, ya está. De ahí se desprenden la ecuación que estamos poniendo. Ya que tenemos cuánto vale BI,
Y como ya pusimos cuánto vale BO, pues sustituimos valores. Voy a cambiar esto. Perdón, aquí es BO. Vamos a cambiar valores. Y tenemos lo siguiente. BO ahora es igual a RC2 por beta 2. Y eso multiplica la resistencia del colector 1 por beta 1 entre la resistencia del colector 1 más beta 2 por la resistencia E2 más la resistencia de emisor 2 que multiplica beta 2 más 1. ¿Ok? Y esto va a multiplicar a el inverso de beta 1 por RE1 más RE1 que multiplica a beta 1 más 1. Necesitamos el valor de RE2. R2 es igual a los 25 milivoltios entre la corriente de emisor 2. O sea que esto sería 25 milivoltios entre 5.05 miliamperios. ¿Cuánto da eso, porfa? Gracias. 4.95 ohms. Muchas gracias. Bien, ya que tenemos ese valor de resistencia, por favor sustituyan todos los valores. Voy a escribir la primera parte. La resistencia del colector 2 dijimos que valía 800 ohms. Perdón. 800. Eso multiplica a beta 2, que dijimos que tiene un valor de 100. Y eso, perdón, ya está mi primer producto. Vamos a poner que lo pongo entre 1. El siguiente producto es la resistencia del colector 1 vale 3 kilo ohms, que multiplica a beta 1 que vale 40. Y todo esto lo vamos a dividir entre la resistencia del colector 1, que son 3 kilos, más la multiplicación de beta 2, que es 100, por RE2, que es 4.95, más la RE2, que vale 1.1 kilos. .1 kilos, que multiplica a beta 2 más 1. Beta 2 vale 100, o sea, a 101. ¿Sí? A este otro producto.
Y el otro producto por el que se debe multiplicar es beta 1, que es 40, por R1, que nos dio 12.742. 12.742 más la resistencia de emisor 1, que es de 1200, que multiplica beta 1 más 1, que es beta 1, dijimos 40, que es 41. En términos generales, ahí tenemos tres números. Este vendría siendo un número que multiplica este otro número, que multiplica este otro número. Vayan haciendo uno por uno, porfa. Vivos con las operaciones, los paréntesis. Inge, me da a mí 1.685 volts. Está bien. Aquí en la expresión vamos a modificar este dato. ¿Es correcta la operación? Aquí es BI. ¿Ok? Ahí está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo y ya eso va a ser mi ganancia. Me dijiste 1.600. 685. Correcto. Muy bien.
Lo voy a escribir aquí en pequeñito. Ganancia de voltaje. A mí me salió a 1.712 volts. Ok. A mí también me salió a 1.685. Y esa es la ganancia de voltaje. Y para el caso de la ganancia de corriente, que es lo único que falta, muy bien, copien eso. Vamos a poner la fórmula para calcular la ganancia de corriente. Que queda de la siguiente forma. Ganancia de corriente es igual a la ganancia de voltaje que multiplica a la impedancia de entrada, que ya la calculamos, entre la resistencia de colector 2. Esa va a ser la ganancia en corriente. Sustituyendo valores, la ganancia de corriente pues es igual a lo que acabamos de obtener, que dijimos que es 1.685. La impedancia de entrada nos había dado 39.226 kilos. 39.226 kilo ohms. Y eso lo dividimos entre la resistencia de colector 2, que es de 800 ohms. Por favor, copien y me indican cuánto les da eso. $82.61 miliamperes. Estoy de acuerdo. No, ¿Cuántos que son? 1000 es, octans. es solo 82, es solo 82.61 y es ganancia de corriente, no tiene unidades. En Cierto, que sí. se acercaría más a 82.62 porque es Ah, bueno, sí, 619. 619, tienes razón. Le dejamos el 619. Sí, ahí está, 82.619. Observen cómo este circuito tiene una ganancia de corriente brutal. En voltaje amplifica muy poco, ni siquiera 2, pero en corriente sí amplifica bien cañón. Muy bien, y ahí queda concluido el ejercicio.